Hola hermanitas Ari hermosas, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar el tema tipos de funciones. Veremos los óxidos básicos y ácidos, hidróxidos, ácidos oxácidos e hidrácidos, sales aloides y oxidales. Así como su representación, sus propiedades, enlaces químicos y nomenclatura. Así es, terrible, comencemos. Los básicos están formados por la unión de un metal. Sus propiedades son: la unidad se realiza a través de un enlace iónico. Son formados especialmente por los elementos más electropositivos. Casi siempre forman compuestos cristalinos. Al reaccionar con el agua forman base o hidróxidos. Presentan un punto de ebullición muy alto. Tienen elevado punto de fusión. Cuentan con muy baja ionización. Son de alta densidad. Formación: metal más oxígeno igual a oxígeno básico. Son aquellos compuestos químicos cuyas moléculas se hallan constituidas por átomos de dos elementos diferentes. Su enlace covalente se da cuando los elementos comparten electrones. Ese es el caso del agua, ya que el hidrógeno, que solo tiene un protón y un electrón, se suma a los electrones del oxígeno. Su nomenclatura de los óxidos básicos varía según su estequiometría y según los posibles números de oxidación que posea el elemento metálico involucrado. Óxidos ácidos. Los óxidos ácidos están formados por la unión del oxígeno con un no metal. Sus propiedades: la unión se realiza a través de un enlace covalente. Son formados por los elementos más electronegativos. Muchos de ellos son gaseosos. En la presencia del agua producen ácidos y en la presencia de bases origen sal y agua. Presentan un punto de fusión muy bajo. Tienen un bajo punto de ebullición. Su energía de ionización es muy alta. Suelen ser poco densos y tienden a dar los suelos a matiz rojizo. Un óxido ácido es un compuesto químico binario que resulta de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Por ejemplo, el carbono, presente en la materia orgánica, se combina con el dióxido del aire para formar dióxido de carbono y monóxido de carbono a través de la combustión. Otro ejemplo es la formación de dióxido de azufre por la combustión del azufre contenido en productos derivados del petróleo. Los óxidos ácidos anhidros son las combinaciones binarias del oxígeno en un no metal. En la nomenclatura tradicional se utiliza la palabra anhídrido, seguida del no metal con unos prefijos de sufijos para identificar número de oxidación. Ácidos oxácidos. Es un ácido que contiene oxígeno. Específicamente es un compuesto que contiene hidrógeno, oxígeno y al menos otro elemento con al menos un átomo de hidrógeno unido al oxígeno que puede disuadirse para producir el catión. En la nomenclatura tradicional, los ácidos se nombran como ácidos del elemento en cuestión, a cuyo nombre se le pueden añadir los prefijos hipo, p y los sufijos oso, ico, para indicar el estado de oxidación con el que participa. Las propiedades físicas son compuestos terciarios formados por un no metal, oxígeno o hidrógeno. Propiedades de los hidrácidos. Los hidrácidos no metálicos son a temperatura ambiente sustancias gaseosas. Los hidrácidos en disolución conducen la corriente eléctrica ya que son metales. La nomenclatura de los hidrácidos diferencia las sustancias gaseosas de sus soluciones ácidas. En el caso del fluoruro de hidrógeno, ácido fluorhídrico, la molécula se suele representar como HF. Sin embargo, realmente la estructura atómica de esta molécula responde a dos átomos de cada elemento. Hidrácido o ácido binario es un compuesto binario ácido en el que el hidrógeno está unido a un no metal del grupo 7A o del grupo 6A, diferente del oxígeno de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Cómo se nombra? Nomenclatura tradicional aceptada. Para su formulación se siguen las mismas reglas que para los ácidos de los que provienen, pero cambiando las terminaciones y manteniendo los prefijos. Para los números de oxidación bajos, la terminación es oso, cambia por la de ito, y para los números de oxidación altos, la terminación ico cambia por la de ato.
Las sales aloideas se trata de un compuesto formado a través de la reacción de un hidróxido con un hidrácido. Esta reacción que se produce, calificada como de neutralización, implica la aparición de agua con la sal, sustituyendo el hidrógeno del hidrácido por un metal. Las características y propiedades físicas son las siguientes. Por regla general, son inodoras. No obstante, hay algunas excepciones, como sería el caso de las sales amoníacales. Resultan ser sólidos cristales de color blanco e incoloro o bien de colores llamativos. Su sabor es estable. Cuentan con la particularidad de que se disuelven en el agua. Las aloideas son compuestos que se forman al reaccionar un ácido hidrácido con una base o hidróxido. En esta ocasión se mostrará la forma de nombrar las sales siloideas en las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional. Se nombra el no metal procedente del ácido con la terminación uro y luego se nombra el metal. De stock. En dicha nomenclatura debo tener en cuenta el número de oxidación con que se encuentra trabajando el elemento metálico y dicho número se coloca en paréntesis como número romano. En dicha nomenclatura utilizamos los prefijos para nombrar el compuesto. Para nombrar el compuesto seguimos el siguiente orden. Prefijo más nombre del no metal más uro más D más nombre del metal. Sales oxisales. Las oxisales constituyen una clase de sal que surge cuando se combina un ácido y un hidróxido, o de manera más sencilla, un radical y un metal. El fruto de este vínculo se conoce como oxisal, oxosal o sal oxácida. Los ácidos y los hidróxidos forman las oxisales. El primer compuesto, que también recibe el nombre de ácido o ácido, se crea a partir de la molécula H2O, agua, y un óxido no metálico. Los hidróxidos, por su parte, están compuestos por un metal junto a uno de los más aniones hidroxilos. La diferencia entre un hidróxido y un óxido se encuentra en que estos se forman con oxígeno. En conclusión, podemos decir que esto nos sirve para conocer más a detalle los óxidos e hidróxidos más a fondo y a comprender su composición. Esto fue en base a la CG 5.2 CDBSSEXS. Elabora proyectos de experimentación por compuestos considerando los fenómenos y procesos en los que se ven involucrados. Esto fue Queen Radio Express, presentó Arana Parra, Ruiz y Vallejo. Hasta luego, mis hermanitas y estudiosas.